Vamos con la charla. Discúlpenme si me ven un poco que no sea como muy buen en este momento visualmente, que se vea bien. Pero estoy súper enferma, muchachos, del resfriado. Entonces, de hecho, no fui ni al tribunal, pero tenía compromiso con ustedes porque tenemos una clase atrasada. Entonces, eso sí me preocupa en atención a que todavía no sabemos. Entonces, tres y la clase pendiente. Entonces, bueno, aunque me haya parado de la cama, eh, aquí estoy con ustedes. Y bueno, si mal no recuerdo, hablábamos la clase pasada respecto a las... lo último que vimos fue la revisión de las medidas cautelares. Sí, Enrique, gracias. La revisión de las medidas cautelares, dónde puede aplicar realmente, y obviamente no es a rajatabla como lo establece la Constitución, el internamiento preventivo. Analizábamos cada uno de los artículos contemplados en el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y nos quedamos en el cierre de investigación. Creo que también hablábamos un poco sobre los tiempos que dan para cierre de investigación en adolescentes. ¿Alguien me puede decir respecto a eso? Lo máximo, si mal, de acuerdo a la ley, establece que son 3 meses, pero puede ser con una prórroga de un mes más. Siempre tratamos de que estos tiempos no se agoten en atención a que los tiempos o términos del proceso de adolescentes son súper cortos, entonces tenemos que irlos ajustando. Y obviamente de acuerdo a si al caso en particular, si es un poco a lo mejor, no sé, que el mismo delito o por las circunstancias, si amerite un tiempo extra para el cierre, bueno, lo vamos a tomar en consideración, en atención a que máxime si está el chico en internamiento preventivo. Entonces, todo eso analizamos. Una vez que se cierra o que ya terminamos se da por cerrada la investigación, continuaríamos entonces con la etapa intermedia. Bien, solamente dentro, el procedimiento es igual que adultos, este inter o este cierre, esta etapa de investigación complementaria, obviamente será tanto para fiscal como para defensa, nada más que los tiempos son más cortos en atención en adolescentes. Tiene por objeto, hablando de la etapa intermedia, por objeto el ofrecimiento y la admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, es el artículo 344 del Código Nacional. Si se fijan, en este momento es cuando más vamos a eh, a aplicar el Código Nacional, esto en atención a que este procedimiento como tal no se encuentra desarrollado en la ley nacional, entonces lo tomamos de manera supletoria. Solamente nos regresamos a los tiempos que vamos a adecuarlos en el sistema de adolescentes. El artículo 324 señala que una vez cerrada la investigación complementaria, el agente del Ministerio Público entre los 15 días siguientes deberá solicitar el sobreseimiento parcial o total, solicitar la suspensión del proceso o formular acusación. Así lo establece el Código Nacional. Cerrada la investigación, el Ministerio Público cuenta con 5 días naturales. Esto ya en la ley de adolescentes, ¿sí? En adultos son los 15 días, en adolescentes solamente son 5 días. En estos naturales deberá formular acusación, solicitar el sobreseimiento o la suspensión del proceso. Si vencido dicho plazo, la autoridad ministerial no ha emitido su pronunciamiento, entonces el juez de control declarará o se comunicará esta falta de
de solicitud por parte del agente del Ministerio Público al fiscal general, para que dentro de los 3 días naturales, vencido este plazo, para que dentro de los 3 días naturales el fiscal se pronuncie si va a sobreseer, si va a suspender o en su caso va a acusar. Vencido estos 3 días y que el fiscal no tenga alguna respuesta ante este recordatorio, bueno, el órgano jurisdiccional de oficio tendrá que soseer el asunto. ¿Por qué? Porque quien tiene la batuta para continuar la acusación o la acción penal en contra del adolescente, obviamente es el agente del Ministerio Público. A falta de este interés, pues, obviamente no podemos retener ese procedimiento y por tal circunstancia tendríamos que sobreseer el asunto. ¿Qué es un sobreseimiento, muchachos? Bueno, vamos a tratar de analizar cada uno de los puntos, porque no nada más lo es tocante, como ya se ha enunciado, al sistema de adolescentes, sino también obviamente es eh, encausado en el sistema de adultos, puesto que lo tomamos ahí directamente. El sobreseimiento es una resolución judicial fundada mediante la cual se decide la finalización de un proceso penal respecto a uno o de varios imputados determinados con anterioridad al momento de la sentencia, cobrando autoridad de cosa juzgada, por mediar una causal que impide en forma concurrente la continuación de la persecución de la acción penal. Perdón, chicos, pero me siento un poquito mal. Bien, ahora bien, el sobresegarse en las siguientes razones. El hecho objeto de la causa no se realizó o no atribuirse al adolescente imputado. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad y de no punibilidad. La acción penal se ha extinguido y no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos de la investigación y no hay elementos de convicción suficiente para solicitar fundada el juicio del adolescente imputado. Eh, tengo claro, obviamente, que la gente del Ministerio Público tiene que solicitar el sobreseimiento en atención a estas razones. O en su caso, si es muy evidente, bueno, podrían la defensa realizar esta petición. Sin embargo, hay como momentos, ¿no? Dependiendo, obviamente, y desgraciadamente, quien se encuentra eh, como, no sé, llevando la batuta o ante la autoridad superior de los agentes del Ministerio Público. Los agentes del Ministerio Público obviamente saben de su carpeta, saben que de repente dicen, es que no tengo, vamos por un secuestro, no, vamos por una violación, ya no encuentro a la víctima, se fue del estado, al final, bueno, no se realizó esta prueba anticipada. Que pudiéramos tener señalamiento en contra del adolescente es por conducto de la víctima, puesto que vamos a suponer que no hubo obviamente testigos, que por lo regular en este tipo de delitos. Y a la gente del Ministerio Público dice es que la verdad no voy a tener el para poder justificar la teoría del caso este, en juicio oral. Desde ahorita mejor me veo bien, ¿no? O sea, al final me veo bien y soy objeto y retiro mis canicas, ¿no? Que mejor me voy a audiencia de juicio oral y aparte me exhibo que no voy a llevar absolutamente nada. Los agentes del Ministerio Público sí son claros, sí han llegado de repente y dicen, ¿saben qué pasa esto y esto y esto? Pero no tengo autorización. Aquí el problema es que deben de ser más objetivos, no nada más, bueno, obviamente quien lleva la carpeta y quien va a poner la cara en audiencia es el agente del Ministerio Público. Y desgraciadamente sus superiores jerárquicos, pues no, lo que quieren son números, ¿no? O cómo voy a retirar esto, o sea, van a creer que estamos bisneando, ¿no? Es una de las
tantas leyendas urbanas, ¿no? Sin embargo, créanme que en adolescentes hay muy pocos abogados precisamente en el área de adolescentes o cuando los agentes del Ministerio Público o defensas, ¿no? En su momento creían que era como un castigo, porque pues ahí no hay, eh, no sé, o no hay como mucho dinero para poder tratar de biznear, porque al final de cuentas vamos a ser, no sé, a lo mejor un poquito más, no crueles, ¿no? Sino reales, ¿no? Realistas. El sistema anterior, es decir, tradicionalista o el parte inquisitivo, como ustedes quieran llamarlo, yo también trabajé con el mismo y no era malo. Era muy tardado, sí, efectivamente, pero no era tan malo. Este sistema tampoco es malo y si van a pasar 100 años, tampoco va a ser el que venga mal el sistema malo. Aquí el problema que tenemos es un factor que en todos los sistemas va a haber, el factor humano. Y el factor humano es corruptible. Entonces, desgraciadamente, así pongan todos los candados habidos y por haber, va a llegar el punto que le van a saber. Entonces, háblese de adolescentes, bueno, no, las familias de los adolescentes que caen en conflicto con la ley, la mayoría de estas, pues la verdad son de escasos recursos o son adolescentes en situación de calle, entonces no hay como es mucho tela de dónde cortar, ¿no? Y en razón a esto, obviamente, era como muy, este, ha habido, perdón, titulares que sí han conocido bien el sistema de adolescentes y sí han sido objetivos. Entonces, el hablar de sobreseimientos en adolescentes, la verdad, se los digo, no es porque haya un, eh, un dinero en juego, ¿no? La verdad es porque en realidad muchas de las veces no hay elementos. Se van las víctimas o se cambian de domicilio, entre otras cosas, ¿no? Aparte, este, tanto es la objetividad, y me imagino o quiero pensar que también debería ser en adultos. Uno de un asunto, lo recuerdo bien, era de un homicidio, un doble homicidio, donde ya estaba detenido un adolescente y hace un señalamiento de como su cómplice, era cómplice, que se encontraba en el Facebook. Entonces, en atención a las fotos y todo eso, detuvieron a un adolescente con similares características, pero cuando el agente del Ministerio Público lo ve, dice, no, es que no es, o sea, hace la comparación de las fotos, dice, no, es que este adolescente no es. Lo tomaron solamente como un apodo, no sé, el negro, ¿no? ¿Cuántas personas no le dicen el negro o el flaco o el chino, ¿no? Un apodo muy común y fue que lo detuvieron. Se cumplimentó la orden, pero Inter, cuando el agente del Ministerio Público se da cuenta, ya fue la investigación desformalizada porque hubo un cambio de agente del Ministerio Público. No, en la investigación complementaria. En ese Inter fue cuando el agente del Ministerio Público me dice, su señoría, eh, el hecho de homicidio agravado se le puede atribuir al adolescente imputado toda vez que no hay elementos para poder justificar la responsabilidad. Pudo ser objetivo. Entonces, en ese instante, bueno, se dictó el sobreseimiento. Y hubo, creo que sí ha funcionado muchas de las veces para no llegar, para no desgastarnos, vaya, a audiencia de juicio oral, pero tiene que haber esta objetividad por parte de la gente del Ministerio Público. El sobreseimiento, de acuerdo al artículo 327 del Código Nacional, establece el hecho no se cometió, el hecho cometido no constituye delito, apareciera claramente establecida la inocencia del adolescente imputado, el adolescente imputado está exento de responsabilidad penal. Obviamente lo ubiqué,
respecto al caso concreto de los adolescentes, ¿no? Agotada la investigación, el agente del Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. Así también, si se hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley, una ley o reforma posterior derogue el delito por el cual se sigue el proceso, el hecho de que se trata del proceso penal en el que se ha dictado la sentencia firme respecto del adolescente imputado, muerte del adolescente y los demás casos que disponga la ley. El hecho no se cometió o no constituye el delito. Aquí el sobreseimiento se declara por falta de presupuesto fáctico y que la continuación del proceso penal, es decir, ante un dato de prueba nuevo, la autoridad ministerial observa que el hecho material del laudo de vinculación a proceso nunca existió o bien si se ha dado, el mismo no presenta el calificativo del delito. Esto se da obviamente, acuérdense que para llevar a cabo una o dictar una vinculación eh, es necesario solamente indicios para poder determinar que estamos frente a un hecho delictivo y la probable participación del adolescente. Ya en la investigación complementaria se determinará efectivamente si tengo todas las canicas para poder ir a jugar al de debate y poder ganar, ¿no? Esa es la finalidad para para esta etapa de investigación complementaria, que no nada más lo es para el agente del Ministerio Público, sino también para la defensa. Nuevo que revela una situación antes desconocida, se concluye que el hecho imputado no ocurrió o verificado su existencia, la aparición de una nueva evidencia actualiza una causal excluyente del delito señalado por la ley. Cuando apareciera claramente la inocencia del adolescente. Esta causal de sobreseimiento descansa en la aparición después del dictado del auto de vinculación a proceso. Un material probatorio que elimina toda probabilidad de intervención por parte del adolescente imputado. Es un hecho calificativo por la ley como delito. Ello implica un adelantamiento del juicio de fondo, pero que se ve justificada en la media evidencia, que obviamente que sea idónea y razonable para eliminar toda decisión que involucre a un inocente en un proceso cognitivo tornado necesario para continuar una etapa de juzgamiento. Es como el ejemplo que les acabo de dar. Bueno, se vio claramente, obviamente también en atención a la objetividad de la gente del Ministerio Público, que el adolescente no era o no recaía las características de las fotografías de esta des
en adolescentes, pero también en adultos, ¿no? Esta retroactividad siempre va a ser, obviamente, benéfica al adolescente. ¿Escuchan? Ya me escuchan, ¿verdad? Bien. El hecho de que se trate, haya sido materia de un proceso penal en el cual, pues, en el cual, eh, en el cual hubiera dictado sentencia firme respecto al adolescente imputado. Bien, de igual forma nadie puede ser sentenciado, sino dos veces por los mismos hechos. Es igual que adultos. En los demás casos en el que lo disponga la ley. Ello significa que la determinación de una causal sobreseimiento es tarea del legislador y no del juzgador, por lo que estamos ante un sistema de sobreseimiento reglado y no discrecional. Ejemplo de ello es lo señalado en el artículo 144, en donde el agente del Ministerio Público podría solicitar el desistimiento de la acción penal hasta antes de dictar la resolución en segunda instancia. Es decir, todavía puedo estar en la audiencia de debate y decir, no, pues la verdad me van a hacer trizas, a lo mejor me voy a exhibir, me desisto de la acción penal. Pero eso es potestad, como ya he mencionado, del agente del Ministerio Público. La suspensión del proceso. Acuérdense que el artículo 324 me dan 3 puntos, ¿sí? O ceses, o suspendes, o acusas. Bien, ya vimos los supuestos del sobreseimiento. Ahora nos abocamos a la suspensión del proceso. Muchas de las veces se confunden, ¿no? La suspensión del proceso o suspensión del proceso a prueba, ¿no? Aquí la suspensión del proceso a prueba, acuérdense que va a ser una salida alterna. Aquí nos vamos a abocar al artículo 324. Implica la solicitud que realiza la agente del Ministerio Público al juez de control al fin de que paralice el curso del proceso penal a situaciones que justifican el no continuar con el mismo. Sin embargo, como son de carácter público, optar por formulación de acusas o bien solicitar el sobreseimiento. No podría solicitar de nuevo una suspensión del proceso en atención a que ya se le ha otorgado la misma. Causales para la suspensión del proceso. Cuando se decreta la sustracción del adolescente imputado a la acción de la justicia. La suspensión de la acción de la justicia es aquel peligro procesal que gira en torno a la fuga del adolescente imputado del establecimiento o lugar donde está siendo detenido, así como por su no actitud de ser localizado por disposición de las autoridades, ya sea por el cambio de domicilio o ausentarse del mismo sin aviso previo, asimismo por no acudir a las situaciones emanadas de la autoridad competente, hecho además de que revela peligro de obstaculización a la averiguación. Bien, aquí obviamente es clara, ¿no? La sustracción de la acción al no el adolescente ser localizado o y por ende no llevado como tal las medidas cautelares, es decir, no es cumpliendo, se cita, muchas de las veces es cuando se cita a audiencia, revisión de medidas y ya no fue localizado el adolescente, o en su caso ya en intermedia, puesto que ese tiempo de la audiencia de investigación complementaria, pues no es como para estarlo citando cada mes o cada 15 días. Quien tiene ahí la obligación de checar si siendo y que está localizable, la unidad de medidas cautelares, que aquí se llama, acuérdense, unidad administrativa o este órgano administrativo va a velar
que cumpla o que sea citado en su momento el adolescente y que tenga conocimiento del mismo. Tenemos que sí como enfatizar que muchas de las veces sí podemos pasar una vez o es la inasistencia del adolescente. Antes sí te mencionaba el código que pudiera tener 3 días o 5 días para que justifiquen la incomparecencia del mismo antes de declararse sustraído de la acción penal. Aquí ya no lo establece. Sin embargo, sí, como es más flexible este sistema, para ser viable. ¿Ok? No hay necesita audiencia, quien recibió a lo mejor fue la tía, pero quien está a cargo del adolescente, pues a lo mejor es la mamá, bueno, entonces vamos a dejar pasar eso, a lo mejor la tía no vive ahí, qué sé yo, ¿no? Una atención a que era la adulta. Necesita, ya es cuando se verifica si es el domicilio, que no se presentó por qué, ya como que empezamos a indagar. Si efectivamente el adolescente no se presentara de nueva cuenta a la audiencia, háblese, no sé, intermedia, háblese de revisión, incluso si se advierte que después de la acusación cambió la calificación jurídica y pudiéramos llegar a una suspensión, que es a beneficio del mismo, pero ya no fue localizado, bueno, se decreta la sustracción de la acción de la justicia y por ende se va a suspender el proceso. Hasta en tanto, obviamente, no se gira la hora correspondiente y se diera el cumplimiento. La semana pasada, el sábado de hecho, estaba dando el módulo de adolescentes y me comentaba uno de mis alumnos, es que, maestra, yo pensé que en adolescentes, en atención a al grupo, bueno, sí, a estas personas en desarrollo, estas personas vulnerables, no se llevaban órdenes de aprehensión. Y digo, por Dios, o sea, aquí creo que sí, muchas de las veces se han llevado a los actos como fuertes por órdenes de aprehensión. Incluso también hay órdenes de cateo, igual que en adultos. Aquí dividí el color, puesto que lo que se encuentra de moradito solamente va enfatizado en adultos, pero como es el mismo proceso, trato de darles como 2 herramientas, ¿no? Continuamos con la suspensión. Se descubre que el delito es de aquellos respecto de los cuales no pueden proceder si han satisfechos determinados requisitos y estos no hubieran cumplido, es decir, algún requisito de procedibilidad. De un obstáculo para continuar con la persecución penal y esta puede ser la ausencia de la respectiva querella, como un requisito de procedibilidad. Por otra parte, esto solamente en adultos opera, o la falta de resolución autoritativa de la Cámara de Diputados para que proceda penalmente contra, al decir, depende también, pudiera llegar a una suspensión, pero con las características de ser un funcionario público. El adolescente adquiere algún trastorno mental temporal durante el proceso. Es súper difícil que se pueda comprobar esto, chicos, porque ¿qué tipo de trastorno transitorio pudiera tener el adolescente o temporal? Y tendría que justificar cuál es y cuánto tiempo cree el Ministerio Público que pudiera pasar este trastorno temporal para continuar con la acusación. Perdón. En la presencia del trastorno mental transitorio obedece al deseo de ampliar el ámbito del eximente de la enfermedad mental o anomalía psíquica
en la convicción de que faltando esa expresa mención sería difícil, lo que estaba comentando, dar cabida a los episodios de los pasajeros, pues se partía de un concepto de enajenación semánticamente cargado de la idea de pertenencia y actualmente nadie cree en la existencia de tales enfermedades temporales, sino en las enfermedades permanentes que se manifiestan solo a veces, en todo caso, no obstante, no que especialmente perturbadora la expresa referencia al trastorno mental y transitorio. Acuérdense que para poder pedir, por ejemplo, ya terminamos el cierre de investigación. El agente del Ministerio Público tiene que hacer el cierre formal de la investigación, hacerle el conocimiento al juzgador para que a partir de ese cierre formal cuente los 5 días para, en su momento, de acuerdo al 324, suspender, sobreseer o acusar. Si el agente del Ministerio Público, su petición sería la suspensión por este trastorno mental, sí tendría que justificar en primer lugar el porqué de su petición y que incluso tendría que decirme, su señoría le solicitó una suspensión de un mes porque el doctor me dijo que en un mes ya va a estar mejor el adolescente. Pero ¿qué tal si no? Ya no podría el agente del Ministerio Público solicitarme otra suspensión. Entonces, para este tipo de suspensiones por un trastorno mental temporal es súper difícil justificarlo. Máxima que no sabemos yo aquí en el Ministerio Público cuánto tiempo pudiera el adolescente estar en esa enajenación. Formulación de acusación. Seguimiento, chicos. ¿No? Mil disculpas, pero la verdad me siento súper mal y estoy a lo mejor no se me entiende muy bien, de por sí no tengo la voz muy dulce, ¿no? Y ahora más con resfriado. La formulación, hola Wendy, bienvenida. La formulación de acusación, abocamos entonces. La acusación, ¿qué es? El fiscal es un acto de postulación del Ministerio Público que promueve el régimen de monopolio en los delitos sujetos a persecución pública. Mediante la acusación, la Fiscalía fundamenta y deduce la pretensión penal, esto es, la petición fundamentada o fundada dirigida al órgano jurisdiccional para que imponga una sanción penal a una persona por la comisión de un hecho punible que se afirma que ha cometido, así como la reparación del daño si los hubiera. Bien. Entonces, la formulación de acusación lo es para el procedimiento de adultos y el procedimiento de adolescentes. Aquí no varía, ¿no? Incluso, sí establece algunas particularidades la, la formulación de realizada, pero en realidad no varía. Toda esta etapa nos basamos directamente al Código Nacional. Acuérdense que la, la etapa intermedia se divide en dos fases, la fase escrita y la fase oral. Es cuando ya estamos hablando de la audiencia intermedia. Pero en la fase escrita con la formulación de acusación. Obviamente, si estamos hablando de un sobreseimiento o una suspensión, no llegaríamos a esta audiencia intermedia. Terminaríamos el asunto antes o suspenderíamos, que a lo mejor después de la suspensión el agente del Ministerio Público ya tendría elementos para poder llevar a cabo la audiencia
o la etapa de acusación para llevar esta fase escrita, ¿no? Entonces, ahora vamos a suponer que si tiene los elementos el agente del Ministerio Público para poder llevar a cabo la acusación, por ende el acuerdo de apertura, y a su vez llevar a cabo a juicio. Acuérdense que en la formulación se va a enunciar los hechos en materia de la investigación, que estos debe de haber un principio de congruencia, que debe de ser igual formulación, vinculación, acusación y por ende una sentencia. Podríamos modificar clasificación jurídica en muy pocos casos se pudieran modificar los hechos, pero si se modifican los hechos, obviamente tendríamos que verificar si estamos hablando de una de complementaria, si esos hechos todavía son constitutivos de ese delito de los cuales se vincula a proceso. Bien, entonces, continuamos con la formulación de acusación. El juez de control especializado, esto de acuerdo al artículo 136 de la Ley Nacional, debe de establecer, en caso de que el agente del Ministerio Público formule diversas acusaciones, se atenderá a lo previsto en el artículo 144, es decir, la acumulación. Entonces, el 141 sí establece que pudiera darse esta acumulación de acusación para solamente llevarnos a un solo juicio. El juez de control ordena la notificación de la acusación a las partes y entrega copia correspondiente, esto de acuerdo al artículo 336, y deberá ser dentro de las 24 horas. Aquí, una vez, de hecho ya lo habíamos mencionado, una vez que vencido el plazo judicial de investigación, el agente del Ministerio Público deberá emitir un acuerdo respectivo y por escrito comunicándole del mismo al juez de control e iniciándose el plazo de la ley para que dicha autoridad ministerial formule su acusación o algún requerimiento, plazo que se vota a partir no de la comunicación del cierre del fiscal le hizo al juez, sino de que el citado agente del Ministerio Público emitió el acuerdo de cierre. Una cosa es el cierre de facto y la otra cosa es el cierre de hecho, ¿no? Se supone que hoy aquí estamos, no sé, hoy estamos. Hoy, 10 de diciembre, tengo mi cierre de acuerdo a mis 60 días que me dieron para el cierre de investigación. Yo le hago el conocimiento de este cierre hasta el día siguiente al juzgador, pero obviamente debe contar desde el día de hoy para tener esos 5 días naturales, ¿bien? Para acusar, sobreseer o en su caso formular acusación. Muchos juzgadores, es que es dependiendo también del criterio o cómo lo trabajan. Hay algunos juzgadores que en el mismo cierre de investigación, es decir, una vez terminada la vinculación a proceso, y mencionan, ¿no? A lo mejor son adultos, ¿no? Son 6 meses, ¿no? Ah, bueno, entonces empiezo a contar diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Va a ser entonces el 10 de mayo los 6 meses para tu cierre de investigación. Ya tienen conocimiento las partes. Aquí la diferencia es que si hablamos de 3 meses, por ejemplo, el MAT, pero la mayoría de las veces en adolescentes damos por días naturales. Entonces ya le corresponde a cada parte también hacer su cuenta para poder llegar al cierre de investigación. Por eso a nosotros sí tienen que hacernos del conocimiento cuándo va a ser su cierre formal para que de ahí empecemos a contar los 5 días. Sin embargo, sí es posible el cierre anticipado de la investigación cuando ambas partes aceptan
lo innecesario de agotar en su totalidad el plazo de cierre fijado por el juez de control. Al respecto, se considera que la procedencia del cierre anticipado ya quedaría a criterio del juez de control una vez que el fiscal ha comunicado del mismo al citado juez y éste ha tomado conocimiento que el cierre anticipado no afecta los intereses de la defensa. Aquí muy rara vez se hace un cierre anticipado porque no estamos hablando de, no sé, 6 meses, ¿no? Sino estamos hablando de lo máximo son 60 días, ¿no? Naturales. Entonces, sí es como de la gente del Ministerio Público tendrán todo el asunto en 15 días, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces se agota, ¿no? O al menos en esos 11 años no me han solicitado un cierre de investigación anticipado. Y acuérdense que en la defensa tiene también que estar de acuerdo con este tiempo. No nada más lo es para que la gente del Ministerio Público realice sus investigaciones para acusar, sino también es tiempo para que la defensa busque elementos para llevar una teoría del caso en audiencia. Bien, un poquito vemos cómo vemos, ojo, con la etapa o la fase escrita, ¿sí? Después de las 24 horas de la acusación, esto de acuerdo al artículo 336, si mal no recuerdo, donde el juzgador tiene la obligación de hacerle el conocimiento a las partes de esta cuestión, se le va a correr traslado a la víctima u ofendido. Porque a veces hay una flechita, si ustedes se fijan, que dice no, no hay víctima u ofendido, si estamos hablando de delitos que es la sociedad. También recuerden que nosotros llevamos muchos delitos de materia federal. Atención a que la federación aún no cuenta con juzgadores especializados en adolescentes. Entonces, todos los delitos de armas, contra la salud, uso de moneda falsa, entre otras cosas, los llevamos. Entonces, muchas de las veces, bueno, obviamente no muchas, todas las veces respecto a esos delitos, no va a haber a alguien que se le vaya a hacer del conocimiento la acusación por no haber una víctima o ofendido directo. Entonces, por eso puse la flechita de no para irnos directamente al otro bloque. Sin embargo, también llevamos obviamente delitos donde sí hay una víctima directa y la víctima o ofendido manifiestan respecto a la acusación. Si la víctima o ofendido mencionan que se manifiestan por escrito respecto a la acusación, al advertir que a lo mejor vamos a coadyuvar con el agente del Ministerio Público, o a lo mejor vamos a, nada más la coadyuvancia, sino también vamos a aportar pruebas, o a lo mejor una vez checado la acusación, advierto que hay vicios formales. Entonces, tenemos eh, se tiene que pronunciar y correr traslado respecto a estos puntos, ¿no? Y se le dan 5 días a la víctima o ofendido. Una vez que conteste este escrito, corre traslado de nuevo a la agente del Ministerio Público para pronunciarse sobre dichas actuaciones. Y ya posterior a esto, el juez le corre traslado por escrito a todas las partes. Es decir, no sé, a lo mejor me salta un poquito que la víctima denuncie
diversos testigos que a lo mejor no le va a servir mucho a la gente del Ministerio Público para su teoría del caso, o en su caso, pues creo que va a haber como dos teorías, ¿no? Que sí ha pasado. La gente del Ministerio Público se va a pronunciar donde se va a debatir dicho punto será ya en audiencia de debate, puesto que ahora solamente acuérdense que la etapa de esta fase intermedia o esta etapa intermedia lo es solamente para la admisión o exclusión de probantes. Una vez que ya tiene conocimiento también el adolescente y su defensor no nada más de la acusación, sino también de acusación que en su momento probablemente haya realizado la víctima o ofendido, o en su caso que también la acusación que haya realizado el agente del Ministerio Público. Entonces ahí ya el adolescente tiene 5 días hábiles para darle contestación a la gente, bueno, no, a la acusación como tal. Pero no siempre es necesario hacer la contestación. Si es una defensa pasiva, bien, solamente se va a abocar, obviamente, a la teoría del caso y enunciarla en audiencia intermedia oral. Se notifica a las partes sobre la contestación de la acusación y ya se hace el descubrimiento probatorio. Tiene 48 horas de acuerdo al 138, de igual forma de la ley nacional. El agente del Ministerio Público y la defensa tienen la obligación más el agente del Ministerio Público porque es quien obviamente tiene como más información que realiza desde la detención del adolescente hasta la culminación del cierre de investigación. Entonces, se debe de entregar copia de los registros de investigación a la persona adolescente y a su defensa, deben tener acceso a los lugares y objetos relacionados a la investigación al adolescente y a su defensa, y así también tiene el acceso a los medios de prueba y o modificaciones al registro de cadena de custodia, entre otras cosas, ¿no? Es decir, el acceso a este cuarto de evidencia para que también analice la defensa si es necesario hacer los suyos o cómo va a sustentar su teoría del caso. La defensa, de igual forma, tiene que realizar su descubrimiento probatorio, salvo que, obviamente, todas las entrevistas que se va a pretender llevar a audiencia de juicio oral, salvo que sean peritos, podría pronunciarlos o podría denunciarlos eh, en este escrito, pero puede correrle traslado con el informe hasta audiencia de intermedio. Esa es la diferencia entre cualquier tipo de testimonio o alguna pericia. Si es un informe pericial, se puede correr traslado con el mismo hasta audiencia de juicio, perdón, de intermedia oral. Se hace constar el descubrimiento probatorio. Aquí es súper importante hacer tanto fiscal como defensa, si se hizo el descubrimiento en su tiempo, bla, bla, porque habíamos como detectado que no se espera para dilatar el procedimiento o en realidad porque no se caían a lo mejor ese fiscal y ese defensor. Llegábamos a audiencia y defensa, ¿no? Su señoría, le hago de su conocimiento que no me hizo el descubrimiento probatorio. ¿Cómo? Sí, ya se estableció en los tiempos y la fiscalía. No, su señoría, es que nunca se trató de localizar, nunca, siempre eran como pretextos, ¿no? Hasta que dijimos, a ver, antes de entrar a audiencia tiene que haber, o para continuar
con el proceso era dilatarlo, era dar todas las actuaciones hasta el descubrimiento probatorio para que no estuviera en un estado de indefensión ninguna de las partes, para no interrumpir este principio de igualdad, este principio de contradicción. Pero se estaban dilatando las audiencias, entonces lo que se optó es, a ver, descubrimiento probatorio, tienes 24 horas para hacerme el conocimiento que se realizó. Y mediante una constancia donde va a firmar tanto fiscal como defensa, dependiendo obviamente de quién estuviéramos hablando, ¿no? Y así fue cuando se empieza a subsanar. Obviamente acuérdense que todos los días vas a ver cosas nuevas en los procesos en la audiencia, ¿no? Entonces también de repente vamos a tener algunos bachecitos y máximo en adolescente tratamos de buscar cualquier otra solución para no dilatar el proceso, ¿no? La audiencia podrá diferirse, esto en términos del artículo 337 y 341. El plazo no podrá exceder más de 3 días, no podrá ser menos de 3 días ni mayor de 5 días hábiles. ¿De acuerdo? No, perdón, de días naturales. De acuerdo al artículo 140 de la Ley Nacional del Sistema Penal de Justicia Penal para Adolescentes. Perdón. Entonces, una vez que se notifican las partes de la fecha para la audiencia intermedia, se va a declarar abierta. Antes de pasar a la fase oral, hay que, para poder dar inicio a la audiencia fase oral o la audiencia intermedia, este, el código solamente me establece ciertos requisitos o ciertos, quién va a tener como la intervención para que se pueda llevar a cabo, para que no pudiéramos eh, diferir la misma. Es decir, menciona quienes a fuercitas quienes tienen que estar presentes es agente del Ministerio Público, defensa y juez. No me dice que tiene que estar víctima, tiene que estar asesor jurídico, tiene que estar coadyuvante, tiene que estar el adolescente. No es necesaria su presencia. Que sería lo viable, sí, pero ¿qué tal si el adolescente, no sé, a lo mejor lo operaron? No podemos dilatar la audiencia. O el mismo adolescente dice, pues que me operan, pero no tengo problema, que por medio de mi defensa voy a tener el contacto directo con ellos. Bueno, el adolescente se le hace el conocimiento de los alcances que pueda tener esa audiencia. Pero casi la defensa menciona que quiere coadyuvar con el agente del Ministerio Público. Perdón, es que ya no. La víctima quiere coadyuvar con el agente del Ministerio Público y oferta pruebas para llevar a cabo audiencia. Hay vicios, entre otras cosas, ¿no? Se lleva a cabo, en los escritos se corren traslados, entre otras cosas. Llega a audiencia de juicio, de audiencia intermedia, y el coadyuvante no está. No hay una justificación, no hay este, alguna notificación previa para justificar su incomparecencia. El código es claro en establecer si no se encuentra el acusador coadyuvante y si en su momento se pronunció como tal y que incluso hay pruebas para poder desahogarlas o para poder debatirlas para la admisión o exclusión de las mismas, lo que va a ser y significamos los interesados esas pruebas. Entonces, se pretende también no como pegarle tanto, ¿no? Podemos inferirlo, pero sí, te voy a dar chance, aunque no es un requisito para poder continuar con la audiencia. Entonces, bueno, si en la próxima audiencia no te presentas, ahí sí te tengo por desinteresados todos y cada una de las pruebas que en su momento se ha llevado o solicitado para la coadyuvancia, ¿no?
Entonces, antes de pasar a la fase oral, sí quería enfatizar eso porque no es necesario que se encuentren presentes estas dos partes importantes, que son importantes en su momento dado, pero no es indispensable para continuar con la audiencia. Bien, ¿dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? La dejamos hasta aquí, ¿les parece? Para poder continuar con fase oral, puesto que vamos a analizar un poquito sobre la estructura de la misma acusación para poderla analizar y para poder entrar o saber qué se va a debatir en audiencia intermedia. ¿Dudas? ¿Dudas, Randy? Héctor? ¿No? Entonces, la dejamos hasta aquí, ¿les parece? Aparte, como creo que no soy hoy la mejor, me siento medio mal y creo que más, ¿les parece? Muchas gracias. Yo también necesito ya recuperar pronto. Llevo como 3 días así, me estoy muriendo. Entonces nos vemos el miércoles, por favor de Dios.